Era viernes 9 de diciembre de 2005. A las 6:46 de la mañana, un reportero informaba en Primero Noticias de la detención de una presunta banda de secuestradores en un rancho ubicado en la carretera libre México-Cuernavaca. 2 minutos después de que agentes de la AFI entraron al predio, a las 6:48 de la mañana ya tenían detenido a un hombre tirado en el piso boca abajo. Y esto, por supuesto, como te comento, son datos que estamos conociendo al momento, estamos transmitiendo para ustedes en vivo. Y Carlos, la verdad es que pues estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Lo que podemos mostrarles a ustedes es pues son los secuestradores. Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés, era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. Ni los agentes de la AFI ni el reportero advirtieron o explicaron al público que el operativo presentado no estaba ocurriendo en vivo, sino que había sido una recreación. El caso de la ciudadana francesa Florence Cassé, acusada de secuestro, ha despertado una enorme atención dentro y fuera de nuestro país. El asunto motivó una disputa diplomática entre México y Francia que involucró incluso a los hoy expresidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy. El caso se politizó y ha generado airadas discusiones entre quienes la apoyan y quienes la quieren ver condenada. Sus argumentos y razones se van a dirimir este miércoles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay también un asunto que tiene que ver con el papel que jugaron en este caso los medios de comunicación. Esto último nos atañe directamente a Noticieros Televisa y a su servidor como conductor de Primero Noticias. El caso de Florence Cassé implicó una sacudida para todos los que trabajamos en Primero Noticias. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura, que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Con lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos, quienes no me alertaron de nada extraño, yo no me di cuenta de este montaje, no me di cuenta de esta trampa. Yo alerté precisamente a mi entonces jefe, Carlos Loré de Mola, de que eso se trataba de un montaje, ¿no? De un montaje, de que tenía un tufo muy pestilente el asunto, ¿no? Y aún así no atendió. Y ahorita está viviendo y todavía no acaba de vivir las consecuencias de lo que hizo un acto literalmente, y lo digo con todas sus letras, criminal. ¿Por qué? Porque hay gente en la cárcel precisamente derivado de ese montaje que sí, lo orquestaron autoridades, pero aquí no hay, por Dios, no podemos hablar de una ingenuidad, de un afán de tener una primicia, de un legítimo interés periodístico, ¿no? Aquí estamos ante dos montajes fabricados desde un poder político y desde un poder mediático, que han actuado sistemáticamente en franco contubernio y en detrimento de derechos humanos y de derechos sociales, de derechos democráticos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estaba yo, pues la verdad me molesté por algunas opiniones que se vistieron ahí, porque definitivamente yo aquí no le otorgo ni un gramo de beneficio de duda a lo que ha sido y el papel que ha protagonizado Televisa. No tiene nada que ver con el periodismo. En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que pude haber descubierto el engaño. Al calor de la noticia, como el árbitro de fútbol que no tiene acceso a la repetición y debe decidir de bote pronto, no lo hice. Y lo lamento. Para nosotros el asunto no quedó ahí. El primer medio de comunicación que documentó públicamente este montaje de la autoridad fue justamente Noticieros Televisa. Unas semanas después, el 5 de febrero de 2006, lo exhibimos y lo denunciamos.
desde el momento en que yo creo que yo se lo planteé, ¿no? Entonces, yo le planteé de entrada las cosas acomodadas y la tortura física que estaban ejerciendo sobre Israel en cadena nacional. Esos dos elementos se los destaqué y lo que a él se le ocurrió responderme es que no me calentara como un cautivo, ¿no? Al cabo de estarle diciendo, 13 veces le dije, para allá. Y en la última ocasión que ya lo fastidié, me dijo, ¿qué no te ha quedado claro? Es nota, fin de la historia, y prácticamente dejó de responderme, ¿no? Reporte 98.5, Televisión Azteca y fotógrafos de diarios. El domingo 5 de febrero de 2006, en el programa Punto de Partida que conduce Denis Merker, el titular de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, reconoció que el operativo fue recreado. A petición del señor fiscal, se ingresa al domicilio, se ven las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver, no soy su esposa. Quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cassés, como se conoce, el caso concreto de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005. Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad. Yo estaba ese día, como todas las mañanas, hice 4,000 programas matutinos en televisión, cada programa de 3 horas. Pues imagínate, uno comete errores. Sin duda este fue el más grave de los errores que cometí y lo he reconocido. Y no me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta. Pero tampoco puedo negar y tampoco puedo seguir haciendo como que no pasa. No puedo negar el ataque sistemático y permanente que el presidente y sus personeros, el presidente López Obrador y sus personeros, hacen contra mí usando este tema del caso Cassés y el montaje. Y lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado, contundente, sacan Cassés, una cosa que sucedió hace 15 años. Y hasta el presidente se trepa en el asunto. Y que no se preocupe, Loret de Mola. Si no le hicieron nada cuando llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna. No somos iguales. Él aduce que él tiene amenazas y es una persecución política la que existe, y es por eso que pidió estas garantías. Pero si bien es cierto y lo sabemos, es que Carlos Loret tiene aproximadamente 14 años que no se ha querido presentar a testificar en el caso de Israel, de mi amigo Israel Vallarta, y que tengo yo en mi presencia y en mi poder varios amparos que promovió para no presentar. Entonces dista mucho de lo que él argumenta para no comparecer. Sin embargo, también hay unas cuestiones muy importantes que Israel hizo saber ahí en el audio, de que él le siguen dando un trato preferencial, donde él considera que hay gente todavía hay células en el poder que siguen protegiendo a Carlos como si fuera un alto funcionario, y pues que eso no está de acuerdo pues, a la figura de un testigo o a la persona que va a comparecer, ¿no? Nadie puede pedir ese tipo de garantías. Yo comparecí en calidad de testigo. Yo había dicho que pues, yo no había sido testigo, porque yo estaba en un estudio de televisión a muchos kilómetros de donde sucedieron los hechos, pero bueno, fui ahí en calidad de testigo, no en calidad de indiciado. Y de hecho, en la resolución final que significó la liberación de Florence Cassés, la Suprema Corte de Justicia deja muy claro que los medios de comunicación, porque de hecho fuimos varios los que transmitimos ese día el asunto, no tuvimos absolutamente nada que ver y no se nos puede responsabilizar de una acción fraudulenta de la autoridad. Pero lo que sí viene es cierto, y que tengo un encargo de él para poder hacerlo en estos días, yo creo que en la semana,
es que derivada de la audiencia y de las preguntas que Israel le realiza a Carl Loret, Carl Loret cayó en imprecisiones, con la primera, un video que subió cuando estaba en Noticias Televisa, que fue en el 2013, que él no supo, que pide disculpas. Posteriormente en la audiencia cayó en imprecisiones diciendo, y así fue contextual, diciendo que él nunca supo y que su equipo sí sabía y que su equipo nunca le avisó. Comparecí, fue Israel Vallarta, el acusado de secuestro y detenido en aquellos tiempos, quien me hizo las preguntas, me hizo 44 preguntas, son 7 horas de comparecencia, y a lo largo de toda la comparecencia no se presentó una sola prueba, no se presentó un solo testimonio directo diciendo que yo hubiera armado, montado, sido cómplice. No. Una y otra vez insistieron y machacaron con que el asunto, ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta? Si implicaba esto, aquello. Yo hice las explicaciones que tenía que hacer sobre. Pero primero, a mí hay algo que me llama la atención en todo este asunto, es que parece que aquí lo único que importa es la reputación de Carlos Loret de Mola. Es su honor como periodista, el hecho de que haya pedido o no disculpas, que haya pedido perdón. Yo creo que no importa, o sea, realmente que haya pedido perdón en ese tema no es ni interesante ni relevante, ¿no? Porque aquí hay una persona que, como consecuencia del programa que él conducía, un programa donde Israel Vallarta fue finalmente torturado en vivo para que él pudiera hacerle preguntas, pues él sigue encarcelado 15 años después y sin sentencia, ¿no? Como en parte como consecuencia de este programa y de este montaje. Este tema. Y hay que recordar algo central. La transmisión se dio en el programa que yo tenía en ese momento en Televisa. Y las irregularidades se descubrieron ahí mismo en Televisa, y lejos de esconderlas, se denunciaron en Televisa, se investigaron en Televisa. Ofrecí una disculpa al día siguiente que se descubrió el montaje en Televisa, y luego volví a ofrecer una disculpa porque vi que no me la tomaron en cuenta y me seguían atacando y diciendo y demás. La volví a ofrecer al cabo de unos años, cuando la Suprema Corte iba a determinar pues su posición sobre este asunto que derivó en la liberación de Florence Cassés, insistiendo en lo mismo. Sí, acepto haber cometido un error. Pero era un actuar habitual de la televisora de proporcionar información de manera complaciente con las autoridades, ¿no? Y no había un cuestionamiento, sobre todo la AFI en ese entonces estaba sumergida en un escándalo de lazos con el cartel de Sinaloa, de una ejecución de unos zetas que habían sido detenidos por la AFI y habían sido entregados al cartel de Sinaloa en vez de ser presentados al Ministerio Público en esa misma época, en diciembre de 2005. Entonces no había, digamos, por parte de los medios ni siquiera la sospecha o simplemente en la labor periodística, pues el mínimo cuestionamiento periodístico de rigor, ¿no? Hacia cómo se estaba desarrollando esta operación especial, que claramente era una pantalla de humo para tapar el escándalo en el que estaba sumergida la AFI entonces. Por lo menos podrían haberse preguntado por qué ocurría ese operativo. Un error grave no haberme dado cuenta, pero no me coludí, ni organicé, ni colaboré, ni solicité algo de esta naturaleza. Y esa es la verdad. Diga lo que diga el que habla todas las mañanas. Gracias por escucharme. Y seguimos conversando, Álvaro y yo, sobre estos 15 años. En los hechos son 15 años que Israel Vallarta ha estado detenido, pues sin que se le compruebe nada, porque incluso hay dudas si existe, Álvaro, la organización criminal que supuestamente dirigía y por la que se le acusó. Hasta esa organización criminal, pues hay dudas sobre su existencia. Hay una muy clara violación a la Constitución en este caso. ¿Por qué? Pues porque la Constitución obliga a que haya justicia pronta y expedita. Si ese ciudadano, Israel Vallarta, era un secuestrador,
pues la autoridad debió acreditar precisamente esa condición y presentar las pruebas ante el juez, quien a su vez emitirá una sentencia. 15 años después, sigue en prisión preventiva, no se le ha declarado inocente, pero tampoco se le ha declarado culpable. Y esto sí es una cuenta pendiente de la justicia mexicana. Y para no hablar efectivamente de esta degradación que ocurrió con este montaje, aceptado como tal por el propio Carlos Loret y por el cual inclusive ya compareció en octubre, hace un mes, ante un juez en el Estado de México. Pero en el caso de Florence Cassés, la novia o supuesta novia de Israel Vallarta, fue dejada en libertad sin siquiera acreditarse si era o no cómplice de secuestradores. Fue un asunto que resolvió la Suprema Corte por un asunto de violaciones al debido proceso.